Que hay un hombre el cual relata la Biblia, amado hermano, el cual me encanta su historia, porque era un hombre que tenía un nombre extraordinario, y quizás los has escuchado pero no lo has entendido. Son pocas las personas que he escuchado predicar de este hombre, y este hombre se llama Mefibosé. Dice la palabra de Dios, y yo quiero leértela textualmente para empezar a predicar. Yo quiero que tú te ubiques en 2 de Samuel capítulo 4 verso 4. Segunda de Samuel capítulo 4 verso 4. Quiero leerte la versión palabra de Dios para todos. Quiero leerte solamente ese verso y explicarte realmente lo que Dios quiere hacer hoy. Segunda de Samuel capítulo 4 verso 4. Y dio la palabra bajo una bendición de un padre, hijo, y Jonatán era un nieto del rey Saúl llamado Mefibosé, el cual era lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando murieron su papá y su abuelo. Al recibir la noticia de la muerte de ellos, la niñera salió corriendo llevándolo en brazos, pero el niño se le cayó en camino y quedó lisiado. Yo quiero que allí tú cierres tus ojitos y vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites estar reunidos como familia, Espíritu de Dios, para hablar tu palabra. Padre, hoy te pido que tu palabra se haga viva en ese lugar. Padre, que hoy, Señor, quites todo aquello que quizás, Espíritu Santo, no está dejando escuchar, Espíritu de Dios, tu voz. Y te damos gloria y honra a ti, porque tú te la mereces, Espíritu Santo. Gracias, papá, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás, Espíritu de Dios. Y creo, Espíritu Santo, que lo que tú harás en los próximos minutos será para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Y quiero que tú te sientas cómodo para las próximas 5 horas que le voy a predicar. Se acabaron los amenes, tranquilo. Qué fácil ver es una novela de 1 hora, qué fácil es ver una película de 2 horas, pero cuán difícil es que quedarse sentado y escuchar la palabra de Dios. Relata en la Biblia de un muchacho llamado Mefibosé, el cual era hijo de Jonatán, como lo acabamos de leer, nieto de Saúl, del rey en ese tiempo, el cual ya esa historia quizás usted ya se la conoce. Conoce la historia de David, conoce la historia de Saúl y conoce la historia de Jonatán. Pero hay algo curioso en esta palabra, porque dice la palabra de Dios que hubo una tragedia en Israel. Que esta tragedia ocurrida en Israel provocó una noticia terrible para las personas que estaban en la casa del rey. Y dice la palabra de Dios que mataron a los padres, que mataron al abuelo. Y dice la palabra de Dios que esta nodriza tomó al hijo de Jonatán y lo llevó en brazos, pero cuando iba corriendo se le cayó. Al momento que este muchacho se le cae, quizás ella no se da cuenta al instante. Quizás por el desespero, amado hermano, y yo quiero que te metas en contexto conmigo. Quizás en el desespero, quizás en la tribulación, ella vuelva a levantar al muchacho y el muchacho está llorando. El muchacho quizás que está sufriendo por el dolor, porque el golpe que quizás se dio fue tan fuerte que lo dejó lisiado de los pies. Quizás esta mujer no se está dando cuenta y está corriendo con el muchacho, porque en ese tiempo, amado hermano, quizás no había un carro, no había una moto. Esta mujer, esta criada del rey que estaba al lado de ese príncipe, porque iba a ser el próximo príncipe, salió corriendo con la bendición. Y esta muchacha se le ocurre la brillante idea de escoger la mayor tierra
para llevar a este muchacho y lo llevó a Lodebar. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta mujer, si estaba en Jezreel, por qué se lleva al muchacho a una tierra tan lejana, tan separada, en un lugar tan árido, en un lugar que no hay fruto, en un lugar donde no hay quizás un buen ambiente? Se lleva a un muchacho de 5 años, un niño, a llevar a una tierra seca, un desierto. Y yo me hacía esa pregunta, amado hermano, y me la volví a preguntar una y otra vez. Y me hablaba el Señor y me decía, la gente cuando no ve o no tiene visión camina a lugares erróneos. Por eso que el título está escrito, aprendiendo a caminar sin piernas. Esta mujer, a pesar que estaba corriendo, caminando, estaba caminando para el lugar incorrecto. Y hay mucha gente que por causa del temor está yendo a lugares incorrectos. Hay gente que recibió una palabra hiriente en su vida y hoy está caminando a Lodebar. Y hay algo curioso, amado hermano, y quiero que tú entiendas estos puntos. Cuando yo busqué la traducción del hebreo al español del nombre Mefibosé, me constrictó el espíritu. Porque la palabra Mefi, en el hebreo al español, es destructor, o precursor, o el que elimina. Y la palabra Bosé significaba vergüenza, o significa vergüenza. Este padre llamado Jonatán le puso a su hijo, él va a ser el destructor de la vergüenza de mi familia. Qué curioso que este hombre le pone un nombre a su hijo de un destructor de la vergüenza de su familia. Y lo primero que le pasa en su vida es que queda lisiado. Y quizás muchas veces nos pasa de esta manera. Porque yo quiero llevarte este niño ahora a tu ministerio. Que quizás hoy tú tienes un nombre. Quizás Dios ya te puso un nombre. Pero estás en Lodebar. Y por más que tenga un nombre, muchas veces por causa de no entender que no se trata de lo que yo tengo en el cuerpo, se trata de lo que yo tengo en el corazón. No he podido comprender que Dios me ha llamado para algo mayor. Y hay algo curioso, amado hermano, porque yo cuando busqué la definición de Lodebar, de ese lugar, dice que era una tierra sin pasto, una tierra árida, una tierra donde no había fruto, una tierra desolada, una tierra de pobreza, una tierra, amado hermano, donde no había absolutamente nada. Un muchacho que duró 5 años en el palacio, se vistió de la mejor manera siendo un niño, un bebé. Quizás tuvo las 3 leches de todo tipo, tuvo los mejores pañales Pamper, tuvo las mejores cosas. No le faltó una toallita húmeda, no le faltó sus zapaticos a los 5 años. Estaba enflusado a los 5 años. El muchacho, si hubiera tenido un poco más de edad, hubiera tirado el dinero de la riqueza que tenía su familia. Y el mismo muchacho pequeño de 5 años que lo tenía todo, ahora se encuentra en una situación muy grave, que está lisiado en una tierra desolada. El que hace minutos atrás tenía riquezas, pocos minutos después quedó sin nada. Y hay algo tremendo que me ministraba el Señor, y podía ver literalmente, podía ver esa historia narrada en una visión. Imagínense ese muchacho creciendo y preguntándole a esta nodriza, diciéndole: mamá, ¿dónde está papá?
Porque si usted se da cuenta, usted cuando cría un niño, lo primero que hace el niño es asociarlo a lo que más cerca tiene. ¿Cuántos están aquí todavía? Usted no se ha dado cuenta que hay padres que por más que no engendraron, los hijos lo llaman padre. ¿Están aquí todavía? Amén. Yo me imagino un Mefibosé creciendo poco a poco, viendo a los otros niños y preguntándole: mamá, ¿dónde está papá? Mamá, ¿por qué los otros niños tienen familia y yo no tengo? Y quizás llegó el tiempo donde la nodriza le dice al niño sin entendimiento, que ya tenía entendimiento, y le dice: hijo mío, yo no soy tu mamá. Hijo mío, tu mamá quizás no está, tu padre también no está, lo mataron, tu abuelo también. Y esta nodriza quizás le dice, esta niñera le dice: tú eras un príncipe, tú ibas a ser un rey, tú lo tenías todo, pero por causa de esto quedamos sin nada. Y quizás este muchacho creció una adolescencia como quizás la crecimos tú y la crecí yo, llena de esperanza, pero sin ver la esperanza, llena de historias, pero sin vivir la historia, llena quizás de misterio, pero no entendiendo el misterio. ¿Cuántos están aquí todavía? Ya su nombre. Y hay algo curioso, porque quizás este muchacho estaba creciendo y creciendo y creciendo, y estaba prosperando y creciendo en un lugar donde no se podía prosperar, porque la tierra lo devara. Era donde llevaban muchas veces los que tenían quizás una enfermedad terminal, o se exiliaban, gente quizás que estaba escapando, gente que quizás que estaba al filo de la muerte y tuvo que huir porque nadie iba a lo de Bar. Pero este muchacho, que era un príncipe, le tocó vivir esa historia. Y quizás este muchacho estaba creciendo poco a poco. Quiero meterle en contexto para que podamos entender lo que Dios va a hablar. Y este muchacho iba poco a poco creciendo y se encontró una esposa y se enamoró y se casó. Y dice la palabra de Dios que este hombre llamado Mefibosé tenía un hijo. Y quizás el hijo también le preguntaba al papá: papá, ¿y dónde está tu papá? Y quizás un Mefibosé con las lágrimas en los ojos le dijo: hijo, un día yo estaba en el palacio del rey. Un día, hijo, yo lo tuve todo. Un día, hijo, lo que yo quisiera lo tenía. Y quizás el hijo le estaba preguntando al padre: papá, ¿y por qué yo tengo un hueco en el zapato? ¿Y por qué yo sigo descalzo y yo no tengo nada? Y quizás el padre, con las lágrimas en los ojos, le vuelve a responder al niño: lo que pasa es que hubo una tragedia, mataron a mi familia, tuvimos que salir exiliados a la tierra y estoy luchando todo para que tú puedas seguir adelante. Y quizás el niño le vuelve a preguntar al papá: papá, ¿pero qué vamos a hacer? Y quizás Mefibosé en el corazón decía: algún día Dios se acordará de nosotros. Algún día Dios hará misericordia de nosotros. Y quizás los muchachos que estaban con este hijo de Mefibosé se burlaban de su papá porque no podía caminar de la manera correcta, porque estaba lisiado. Pero con todo y eso el papá seguía adelante luchando. Con todo y eso el papá, a pesar que estaba lisiado, que no podía caminar de la manera correcta, él aprendió a caminar sin piernas. Porque a pesar que las olas estaban en contra, él podía entender que aunque el problema estaba encima de él, él tenía esperanza. Yo quiero que tú entiendas que la única forma de que tú puedas seguir adelante es que tú apliques la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque este hombre llamado Mefibosé estaba en un lugar de una tierra donde no había nada, él decía: algún día Jehová va a hacer justicia por nosotros.
Y dice la palabra de Dios que un día común y corriente, capítulo después en la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 9, de pronto en el capítulo anterior, eligen a David, lo ponen, lo sientan en el trono. Y un criado del rey Saúl le llega con los tesoros del rey y le dice: oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque era costumbre que cuando un rey moría, el que estaba siguiente, escucha, el que estaba siguiente era el hijo. Y él recibía la promesa del padre o la herencia del padre. Pero cuando habían momentos donde vemos en Jueces que no habían rey, sino habían jueces que se levantaban de tiempo en tiempo. En ese tiempo, cuando un juez creaba quizás una guerra y ganaba y tenía tesoros y este juez moría, la herencia pasaba a la familia. Y quizás este criado llamado Siba le llegó a David con la herencia que era de Mefibosé. Porque si vemos la genealogía, muere el abuelo, muere el padre y queda el hijo. Y este muchacho quizás tenía una herencia pero no la sabía. Y por eso que este hombre llamado Mefibosé me hace recordar a Adán. Vemos en el Génesis que Dios crea al hombre. Y lo primero que Dios se le ocurre cuando crea al hombre, que le dice: te vas a enseñorear, ponle nombre. Lo primero que Dios se le ocurre con Adán, le dice: yo te creé, pero para que te enseñorees en lo que está en la tierra. Mefibosé fue diseñado para el reino, pero no estaba en el reino. ¿Y por qué me hace recordar a Adán? Porque era un hombre que estaba en un huerto y por escuchar o caminar hacia un lugar equivocado y tomar acciones equivocadas, este hombre llamado Adán también quedó lisiado en el mundo espiritual. Este hombre que lo tenía todo, un hombre sin pecado, un hombre que quizás, amado hermano, podía tener a Dios al lado, vivía con Dios. Un día de la nada se queda sin nada. Fue exiliado del huerto. Y hay algo extraordinario en esta palabra, porque el mismo hombre llamado Adán fue exiliado, pero tenía herencia. Y este hombre llamado Mefibosé fue exiliado, pero tenía herencia. Y yo quiero que tú entiendas hoy que por más que tú te puedas sentir lejos de Dios, tú tienes una herencia que viene del cielo. Amén. Que por más lejos que tú puedas decir: no siento a Dios, no, mi oración no pasa del techo, es donde Dios está haciendo la obra más cerca. Y profeta, ¿por qué estás tan seguro de eso? Porque yo también viví esa temporada. Viví una temporada, amado hermano, donde mi familia se dispersó. Es como si usted metiera 10 personas en un cuarto y le tirara una granada. ¿Quién va a quedar? Nadie. Un día común y corriente, era un muchacho alegre, contento, lo tenía todo, lo que yo quisiera, teléfono, ropa, como yo quisiera. Un día salgo de la casa y regreso y no tengo nada. Un día salgo de mi casa con todo y cuando entro me quedo sin nada. Salí con un padre y volví sin padre. Quizás a Mefibosé también le pasó lo mismo. Y quizás yo viví un tiempo exiliado, donde mi familia, por causa de temor, por causa de problemas financieros, por causa de errores mentales en su cabeza, todos se fueron.
Y el muchacho que se reunía todos los diciembres con su familia a cenar, que tenían que buscar 2 mesas para poder sentar a 20 personas, tíos, primos, hermanos, padres, abuelos, todos, le tocó pasar un diciembre solo. Yo me imagino un Mefibosé que su primer añito, la primera torta que le hicieron era de 5 pisos. Yo me imagino un Mefibosé que el segundo año que él vivió, le compraron quizás un Smart TV para que viera las mejores caricaturas. ¿Cuánto está aquí todavía? Quizás cuando Mefibosé cumplió 3 años, ya el padre estaba diciendo, este muchacho ya va a tener un carro, ya tiene el carro ya listo cuando aprenda a manejar. Quizás este muchacho ya a los 5 años lo tenía todo, pero de repente se quedó sin nada. ¿Por qué me hace recordar a Adán? Porque Adán está en un huerto y es exiliado, es sacado de un huerto, pero tenía herencia. Y dice la palabra de Dios, amado hermano, que ese hombre, ese criado de Saúl, le llega al rey actual, a David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, y le dice, mira, tengo esto, ¿qué hacemos? Y la primera cosa que David hace sentado en el trono, pregunta, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl donde Dios pueda hacer misericordia? David no dice, tráiganme las mejores copas que vamos a celebrar. El mismo capítulo donde David es tomado como rey, capítulos anteriores, que está desgarrando su ropa porque mataron al rey que él amaba. Y es algo que estremece y rompe mis paradigmas, porque como un hombre va a amar a alguien que lo quiere matar. Como un muchacho joven, guerrero, llamado David, el ungido de Dios, va a amar a alguien que tiene demonios. Como el hombre que pudo vencer a un grupo de filisteos, como si fuera nada, a un hombre donde se le paró un gigante de 3 metros y le dijo, hoy te arranco la cabeza, y se la arrancó. Un hombre, amado hermano, que tenía todas las posibilidades de amar a otro, pero amó a Saúl. Y quizás su padre Isaí le decía, hijo, acuérdate que tú eres el rey, cualquier cosa le corta la cabeza a Saúl y te van a poner como rey. Y David le decía, papá, pero yo amo a ese hombre. Y dice la palabra de Dios que al recibir David la noticia, se desgarró su vestidura, se echó a llorar, se tiró al suelo desesperado, porque habían matado al que él amaba. No obstante eso, que de pronto de la nada le llega otra noticia, David dice, pero también mataron a su hijo, su mejor amigo, y el que era su maestro, el que lo estaba enseñando cómo reinar, estaba muerto, y su amigo también. Un hombre que queda desconcertado, un hombre que sale y dice, no voy a quedarme tranquilo hasta que no pueda arrancarle la cabeza al que mató a mi rey. ¿Y sabes qué me gusta de David? Que David, dice la palabra de Dios, que tenía el corazón conforme al de Dios. No era por las acciones que él hacía, porque él se equivocaba y tenía pecados, sino que él siempre tenía la ley de Dios y meditaba en la ley de Dios y vivía conforme a la voluntad de Dios. Y este hombre, amado hermano, lo primero que se le ocurre al sentarse en el trono, imagínese usted de presidente, lo primero que a usted se le puede ocurrir. Aló, es su nombre. Gloria. Estamos aquí todavía. Amén. Imagínese que usted lo eligen como candidato a la presidencia y gana, y le toca sentarse allá y le pregunta un hombre del magistrado, presidente, ¿qué hacemos? Llámenme a todos los que me maldijeron, que los voy a bendecir.
Llámenme a todas aquella gente que hablaron mal de mí, que las voy a abrazar. Llámenme a aquella gente que vive al lado de mi casa, los vecinos que dijeron que no iba a lograr, que les voy a dar una ofrenda. No, lo primero que a usted se le va a ocurrir va a ser todo menos eso, porque el ser humano está diseñado, escúchame, el ser humano está diseñado con un poder de decir, me la hiciste y te la hago peor. Pero la única forma de que ese diseño se rompa es que se meta el Creador. La única forma de que ese diseño se rompa es que se meta el que te creó. Y yo te vengo hoy a decir de parte de Dios que quizás hoy estamos en un diseño que quizás no es el divino, pero llegó el tiempo donde podemos entender que Dios lo puede hacer. Profeta, no te entiendo. Que si hoy quizás tú no sabes predicar, quizás mañana el Dios que sí sabe predicar te va a enseñar a predicar. Profeta, no te entiendo. Que hoy quizás no sabes cómo orar, pero el día de mañana se va a meter el Dios que va a enseñarte a orar. Y hay algo curioso, porque cuando lo primero que dice David, no, yo necesito honrar un pacto que yo hice con alguien. Y si va quizás con un poco así como, ¿cómo le dicen a la gente de aquí de Guerrero? ¿Cómo le dicen? Sí. Por ejemplo, si digo de Maracaibo, son maracuchos. ¿Cómo le dicen aquí? Guayú, no sé. Guayú. Guayú, guajiro, dicen por allá, no sé. Si fuera alguien de aquí de Guerrero, que fuera Siva, el paisano. Imagínese Siva de paisano. Lo primero que le iba a decir, David, que así preguntando por qué te iba a matar, muchacho. ¿Vos cómo que te volviste loco? Y David le vuelve a decir, sí, necesito que me digas si hay alguien por ahí. Y si iba siendo paisano, le dice, ahí queda un pedazo, pero está lejos, ¿viste? Vive para allá, para la alta Guajira, para allá, para que no hay nadie, donde no hay luz. Para allá. Se cayó. Ese ni camina. Parece un perro, se arrastra. Ahí seguro. Y David le dice, sí, necesito honrar un pacto. Ve y llámame a Mefibosé. Sácalo de Lodebar y tráelo aquí a Jerusalén, a Israel. Y hay algo curioso, porque Lodebar es una tierra árida, seca, pero la definición de Jerusalén es la tierra de provisión, la tierra del pacto, la tierra de la paz. Cuando yo buscaba esta definición, yo decía, wow, un muchacho sale de la pobreza, de la sequedad, para entrar en la provisión. El problema no eres tú, el problema es el lugar donde tú habitas. El problema no eres tú, el problema es con quién te juntas. El problema no eres tú, el problema es que escuchas. El problema no eres tú, el problema es con quién te la mantienes. Por eso que la gente dice, dime con quién ando y te diré quién eres. Un hombre, amado hermano, yo quiero que tú entiendas hoy, un hombre que se crió en la pobreza. Y de repente, Siba dice, bueno, tráeme esas carrozas, me trae los mejores caballos, aquel el blanquito, al que acaban de lavar, me lo traes. Aquel que le echaron champú también tráemelo, porque vamos para un rescate. Vamos para un rescate. Y yo me imagino a Mefibosé cuando llegaron esos carruajes, corriendo al hijo y le dice, papá, afuera hay unos carros hermosos como los que me contabas cuando me iba a dormir. Afuera hay unos carros hermosos como los que me dijiste y un caballo que nunca había visto yo. Y yo me imagino un Mefibosé diciendo, mi momento ha llegado, hijo. Dios se acordó de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Mefibosé llega ante el rey. Y Mefibosé está en un silencio total. La Biblia no relata, amado hermano, que Mefibosé habló.
Imagínese usted que Mefibosé hubiera sido paisano, como nosotros. ¿Para qué me llama ahí, David? Contame. Estaba ya trabajando allá. Cojo, pero trabajo. Contame, ¿qué estabas haciendo? Y el rey de repente le dice: lo que era tuyo te lo devolveré. El rey no se le ocurre esta palabra de decirle a Mefibosé, sino decirle: lo que era tuyo te lo devolveré. Y yo vengo hoy a hablarle a alguien en el espíritu y a decirle con toda la seguridad del mundo: lo que era tuyo Dios te lo va a entregar. Lo que era tuyo no importa, pero es que, amado hermano, es que como Dios me va a entregar eso, no entiendo. Amado hermano, hay algo que me encanta de esta historia, porque el mismo muchacho, amado hermano, que se cayó, el mismo muchacho, amado hermano, que quizá vivió un tiempo de tragedia, el mismo muchacho, amado hermano, que vivió un tiempo donde la gente decía: ya ese no le hace nada, ese muchacho ya no sirve, ese muchacho ya no prospera, le mataron a su familia, ¿qué va a poder hacer ese muchacho? Y de repente le dice Mefibosé al rey: ¿quién soy yo, tu siervo, para que tú te acuerdes, oh rey, de este perro muerto? Un hombre que sabía que era del reino, pero que se le olvidó la identidad que él tenía. Y hay algo que yo quiero que tú entiendas: que así tú te vayas para Estados Unidos, así tú te vayas para Chile, para Perú, para donde tú quieras, tú portas una identidad que es del cielo. Que donde tú te portes, donde tú te pares, gente no va a decir: no, no, ese es de Guarero, no, ese pertenece al cielo, esa es una profetisa, ese es un profeta, ese es un pastor, ese hombre carga unción. Pero a Mefibosé se le olvidó que era un príncipe. A Mefibosé se le olvidó que él era un príncipe. Pero hay algo que me encanta de esta historia, porque la misma gente que vio al muchacho de 5 años, ¿están preparados para lo que les voy a decir? ¿Están preparados? La misma gente que vio al muchacho de 5 años caerse y quedarse lisiado, fue la misma gente que vio al muchacho entrando al palacio para la herencia. Fue la misma gente en el mismo lugar donde él se cayó y quedó lisiado. Él dijo: aquí me caí, pero por aquí voy a caminar. Aquí me caí, pero aquí voy por mi herencia. Y dice la palabra de Dios que de repente, no se le ocurre otra cosa a David, le dice: Siba, este hombre está podrido, búscame mejor la jabón que yo tengo en el baño. Siba, pero David, hay un jabón por allá que no, ¿cómo va a usar? Tráeme el mío, que es el que usa, y tráeme ropa que lo vamos a vestir. Bueno, rey, ya le traigo la ropa de Jonatán. No. Le traigo la ropa de Saúl. No. Le traigo la ropa mía. Tampoco. Tráele la misma ropa que yo me pongo, porque este muchacho va a recibir lo mismo que yo tengo. Quizás yo pueda estar sentado hoy como rey, pero yo no voy a poner la misma estatura. Y yo te vengo a decir de parte de Dios: quizás no somos Jesucristo, pero Jesucristo murió por nosotros para que nos sentáramos con él. Y dice: del mismo vaso que yo bebí, ese mismo vaso vas a beber. Ay, usted está muy tranquilo. Te vengo a decir de parte de Dios: Jesucristo te hizo coheredero del reino. Jesucristo te hizo dueño de la herencia. Así que prepárate, porque si Jesucristo movió multitudes, a ti te toca mover muchedumbre. Yo vengo a hablar a 2 o 3 que puedan entender que el reino de los cielos se ha acercado. Y ya para concluir, de repente el rey se le mete mala locura de algo que tenía. Si va lo menos que andaba como que medio loco diciendo: mi hermano, yo estaba aquí cuando le tiraban flechas y este hombre lo está honrando a la gente que le tiraba flechas. Porque parece algo curioso.
Cuando alguien te hace el mal, tú no lo agarras con esa sola persona. Lo agarras con el marido, con el hijo, con el tío, con el primo, con todo el mundo. Parece como que una descendencia demoníaca del diablo. Ay, no me quiso dar la clave del wifi, yo no le hablo. Ellos piensan que van a tener wifi para toda la vida. No me quiso dar agua. Ojalá se seque. Ay, no me quiso hablar, hacer la tira de la angélica. Ay, míralo como sabe orar. Ya no mira para los lados. Usted está muy tranquilo. Y yo te vengo hoy a decir de parte de Dios que le tocó el tiempo a la gente que pueda entender que los hijos del reino no tienen rencor, que los hijos del reino bendicen a que los maldicen. Llegó el tiempo donde los hijos de Dios puedan establecer el mismo amor que estableció Jesucristo, que cuando vino Judas a ponerse al lado le dijo: haz lo que tú tengas que hacer, besame porque es el propósito. Amado hermano, Jesucristo le podía decir: bajen alguien, maten a este hombre. No. ¿Sabes qué hizo Jesús? Te pongo la mejilla, secretamente pongo la otra. Qué difícil es, amado hermano, amar el que te está haciendo el mal. Qué difícil es cuando alguien te corrige y a ti no te gusta. Qué difícil es cuando alguien te dice: allí no es, y tú dices: por ahí sí paso. Cuidado que yo pasé y me caí. Tranquilo que yo no soy el mismo. Y de repente se consigue con el mayor hueco de su vida y cae. Y de repente el que le dije: no pasé, le dice: te saco del hoyo, papá. Sácame porque me equivoqué. Hay gente que tiene que caer para entender y comprender que Dios lo levanta. Hay gente que muchas veces ha dicho: no, pero me caí, me quedé sin nada. Muchas veces Dios te tiene que dejar sin nada para que veas que Él es el único que te provee. Amén. Y de repente este hombre rey, como que medio loco, le decía a Siba: no, el deseo volvió loco. Le dice: Siba, prepara la cenita ahí. Bueno, listo. Son 3 arepas para el rey. Tiene la esposa. Tiene aquel. No. Bueno, muchachos, hágame 10 arepas. No, se me había olvidado, Mefibosé, hacer otra arepa más. Y el rey dijo: no, prepara 20. No prepares una más. Prepara la cantidad doble, porque este muchacho se lo lleva toda. Hay gente que tiene que entender que cuando llegan los hijos de la herencia, no reciben miseria, reciben la multiplicación. No reciben poca semilla, reciben la agricultura completa. Y hay gente que tiene que entender que el mismo Mefibosé que estaba lisiado fue el mismo Mefibosé que se sentó a la mesa. Y dice la palabra de Dios que David le dijo: prepara la mesa, porque este muchacho se va a sentar en la misma mesa que me siento yo. Va a vestir la misma vestidura que tengo yo. Va a tomar todo lo que yo tengo. Va a tener todo. Me hace acordar a José, cuando el faraón le dice: no vas a ser más grande que yo, pero vas a tener el mismo nivel. Un hombre que lo tenía todo, de repente los hermanos lo vendieron. Lo tiraron a Egipto, lo vendieron. Quizás mucha gente en tu vida te ha vendido. Quizás hay mucha gente que tú confiaste y el día de hoy, cuando le diste la espalda, no te dio una puñalada, sino que te dio un tiro. Llegó el tiempo de decirle: gracias por dejarme una cicatriz. Gracias por dejarme caer, porque fue la única forma de que yo pueda recibir la herencia hoy. Usted está muy tranquilo. Quizá Mefibosé dijo: que me he lisiado por culpa de la loca esta que me hizo caer. Pero si este muchacho no hubiera corrido, no hubiera tenido la herencia, quizá lo hubieran matado. Porque dice la palabra de Dios que el único que quedaba vivo de Saúl, se le metieron al cuarto y lo mataron. Le arrancaron la cabeza al último hijo. Y le llegaron a David y le dijeron:
David, mira, aquí está el último. Como muchas veces dices tú, gracias a Dios que se fue del país. Ya no vamos. Gracias a Dios que se quedó sin agua para que entienda lo que es eso. Gracias a Dios se le cortó la fibra y no pagó el wifi del mes para que sienta lo que es tener wifi. Y le llegan dos hombres locos de repente de la nada. Y dicen, David, la... Y de repente el rey se le mete la locura y le dice, llámeme a 20 hombres, le cortan las pies, le cortan las manos, le cortan la cabeza y me lo guindan a la clase. Eso está escrito, búsquenlo. David se le ocurre la brillante idea de decirle, ustedes acaban de matar a alguien de la descendencia del cual él me enseñó.